Bueno. La administración china ha decidido ejecutar uno de los golpes más contundentes contra Estados Unidos, uno que incluso ha meritado la respuesta directa por parte de Donald Trump. Y es que China ha decidido detener completamente las compras de aviones Boeing, algo que Estados Unidos tenía dentro de su propia estrategia como necesario. Esto, para algunos expertos, es un duro golpe que está ejecutando la administración china, en la que, como hemos comentado, Trump ha tenido que salir al frente a criticar directamente a Xi Jinping. Se olvidó aparentemente de lo que decía días anteriores, cuando él intentaba comunicar a la prensa, a la comunidad internacional, que tenía muy buenas relaciones, que era su amigo Xi Jinping. Bueno, todo acaba de cambiar con esta nueva estrategia que otra vez, para variar, pone en jaque a Estados Unidos. Y es que sí, como hemos dicho, el mandatario estadounidense ha asegurado que Pekín ha rechazado los aviones fabricados por Boeing, empresa con sede en Seattle, Estados Unidos, en medio de la guerra arancelaria entre ambos países iniciada precisamente por el republicano. Boeing debería castigar a China por no aceptar los aviones hermosamente terminados que China se comprometió a comprar. Terminó sentenciando el republicano en sus redes sociales, algo que demuestra que ha sido una estrategia, una situación bastante incómoda para el propio gobierno estadounidense. Que salga Donald Trump a criticar esto significa que ha hecho daño realmente esta medida. De hecho, el presidente aprovechó para señalar que el fentanilo sigue llegando a territorio estadounidense, acusando así directamente a México y Canadá, que según él dice, por su culpa están matando a cientos de miles de personas. Ambos alegatos son utilizados por el jefe de Estado para justificar también su política arancelaria, lanzada supuestamente para terminar lo que él ha comentado, el injusto desequilibrio, en este caso comercial, y poder luchar contra el fentanilo. Pero volviendo al tema central, previamente Boeing había anunciado que planea revender decenas de sus aviones fuera de China, bloqueados por las tarifas que ha impuesto el propio presidente estadounidense. De acuerdo con la compañía, muchos de sus clientes en el país oriental han indicado que no iban a aceptar entregas. Esto debido a los aranceles. O sea, le están echando directamente la culpa, pero es que no es que se la echen, es que realmente es la culpa de la estrategia de la propia administración de Donald Trump. Por eso Trump se apresuró a salir a decir que es terrible lo que está pasando, que Boeing debería castigar a China. Claro, no hay forma de que lo pueda hacer, y todo esto ha sido gracias pues a Estados Unidos, gracias a las tarifas arancelarias del propio Donald Trump. De hecho, con este contexto tan preocupante, muchos consideran que se sirve de ejemplo para poder demostrar cómo los golpes hacia las propias empresas norteamericanas empiezan a ser cada vez más grandes y difíciles de ocultar. ¿Por qué? Porque se ha estado diciendo que todo esto afectaba directamente a la economía norteamericana, se ha estado diciendo que todo esto afectaba a las empresas estadounidenses, y Donald Trump, sin embargo, salía al frente a decir que este es un escenario en el que Estados Unidos se está haciendo multimillonario, que están ganando billones gracias a los aranceles, aunque de nuevo nadie está viendo absolutamente nada de ese dinero, y ahora Trump ha sentido el golpe y ha tenido que salir a comentarlo. El 2 de abril, Trump declaró esta guerra comercial contra todo el mundo a través de la imposición de aranceles a decenas de naciones. Claro, tomando en cuenta todo esto, ¿qué podría salir mal, no? Y además es muy importante comentar esto. La propia administración china también ha comentado que el gran error que ha tenido Estados Unidos es un tema de cálculo, que Estados Unidos se ha sobreestimado. Pensaban que tal vez podrían terminar reventando el mercado y recibiendo una ganancia importante, y esta era una estrategia válida, pero tal vez hace unos años, por no decir décadas atrás, que actualmente esta acción que ha tomado Estados Unidos en un mundo tan globalizado no le ha dado resultado, porque la economía sigue avanzando y sigue encontrando camino. Dicho sea de paso, muchos expertos apuntan a que tal vez Estados Unidos debió aprender de lo que le había sucedido, por ejemplo, a la administración rusa, el país que en este momento tiene más sanciones que todos los otros países en el mundo. En la historia de la humanidad, ningún país ha tenido tantas sanciones, y económicamente no es tan mal, no como deberían, al menos desde el punto de vista de todo lo que ha significado las sanciones y restricciones aplicadas a Rusia. Entonces, si tomamos en cuenta esto solamente con un país, imagínense a Estados Unidos declarándole la guerra arancelaria a una cantidad importante de países. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues lo obvio, ¿no? Que todos estos países se van a unir para hacer negocios entre ellos, aislando así al propio gobierno norteamericano.
Ahora, hay otro punto importante que no se está comentando mucho y que es necesario poner sobre la mesa. Y es que Donald Trump se está enfrentando ahora contra un viejo aliado, contra un gran conocido, el mercado bursátil. Y es que antes de ser presidente de Estados Unidos, Donald Trump era un exitoso empresario y en los últimos años figura de televisión. Sin embargo, a medida que su carrera política empezó a avanzar, especialmente en este nuevo mandato, el Wall Street se ha convertido en una traba para sus propias políticas. Los colapsos en la bolsa hacen que el propio mandatario estadounidense a veces intente un poco maquillar el escenario o decir que están ganando billones, que no hay que hacer mucho caso a Wall Street y un largo etcétera. Y es que de acuerdo con el diario estadounidense The Wall Street Journal, el movimiento dentro de los índices bursátiles del país norteamericano es algo fundamental para la agenda del republicano y sencillamente no lo está acompañando. En las últimas semanas, Trump ha suavizado su postura económica y comercial tras este periodo de turbulencia en los mercados. A principios de este mes, impuso una pausa de 90 días en muchos de los aranceles que había establecido pocos días antes, mientras el mercado bursátil se estaba desplomando y una venta masiva de bonos estadounidenses sacudía también a los inversores. Esto comenta el medio, dando a entender que las estrategias y medidas que está tomando la Casa Blanca no están dando resultados y esto se ve reflejado en el mercado bursátil, a pesar de lo que en todo momento dice el propio mandatario estadounidense. Según el análisis realizado por el periódico, esto también tuvo impacto en el trato hacia China y el descartar el despido de Jerome Powell como titular de la Reserva Federal por no recortar las tasas de interés. Claro, necesitan en este momento las decisiones de la Reserva Federal, entonces no es tan sencillo empezar a mover los hilos para sacar a Jerome Powell. Lo necesitan en este momento en el poder. Por eso tenemos a un presidente estadounidense que hace comunicados, que hace publicaciones insultando precisamente a Jerome Powell, titular de la Reserva Federal, pero no lo saca, no hace nada para que termine saliendo del cargo. Algunos expertos consideran que el propio gobierno republicano ha tenido que simplemente morderse la lengua e intentar esperar que la situación en el mercado bursátil se normalice. Lo que ha terminado citando The Wall Street Journal, citando a fuentes cercanas al asunto, es que Trump recibió evidencia de sus asesores y secretarios de gabinete, incluido el secretario de Tesoro Scott Bessent y el secretario de Comercio Howard Lutnick, de que mantenerse firme con las decisiones provocaría un mayor desorden en los mercados. De nuevo, esto es lo que comenta The Wall Street Journal. Asimismo, reitera que el político republicano quiere obligar a los aliados y adversarios a alcanzar acuerdos comerciales con Estados Unidos, táctica que, hasta el momento, ha causado temores en los mercados mundiales y que las naciones planteen estrategias para diversificar sus comercios. O sea, han empezado a buscar unas alternativas de Estados Unidos en lugar de mejorar sus relaciones con ellos, algo que no estaba calculando muy bien la propia Casa Blanca. Ante esto, Trump también ha tenido que reunirse con los empresarios de su nación con el fin de entender lo que está ocurriendo en el ámbito económico. Por ejemplo, comentábamos lo de Boeing, lo que comenta en este caso el propio diario David Urban, que es ex asesor político de Trump, así que no es cualquier persona, es que él ve los mercados como un barómetro de cómo están yendo las cosas. En su opinión, es un parámetro importante de la opinión de la gente sobre la vida y el mundo financiero. Así que realmente este parámetro para entender lo que está sucediendo, este barómetro de cómo van las cosas, en realidad no le están sirviendo mucho a su propia administración. De hecho, algunos expertos consideran que por eso Trump ha empezado a mostrarse un poco más relajado en su propio discurso con respecto al tema arancelario. Y es que recordemos esto, todavía estamos en el mismo mes en el que el presidente estadounidense anunció la imposición de aranceles contra todo el mundo, las tarifas de 25% a los automóviles fabricados en el extranjero, además de un gravamen adicional del 145% a las importaciones de China. Después, otro escenario en el que dice que ahora va a reducir los aranceles a China para sentarse a negociar, y otro más donde dice que se están haciendo billonarios, que están recibiendo billones por parte de los otros países, aunque no se ve el dinero, y ahora otra vez ha puesto un congelamiento, pues en este caso de 90 días para los aranceles que se propuso. Todo eso se ha vivido en el mismo mes, lo cual demuestra obviamente que la táctica arancelaria por parte de Donald Trump no ha servido para nada, a pesar de que evidentemente él mismo no lo quiere aceptar.
Sin embargo, con todo esto también falta la cereza del pastel, y es que el presidente estadounidense asegura, jura y perjura que tiene conversaciones comerciales con China. ¿Saben qué es lo más curioso de todo esto? Que Pekín dice que no. ¿Con quién está hablando entonces el presidente? ¿Quién está mintiendo aquí? ¿Por qué es importante esta información? Bueno, primero, el presidente Donald Trump ha declarado el día de hoy que las afirmaciones de China de que los dos países no tienen conversaciones algunas son falsas, ya que representantes de Washington y Pekín se han reunido. Al responder a la petición de un reportero a que aclare esta situación sobre si la noticia de las conversaciones entre ellos es falsa, Trump ha refutado tales aseveraciones. Bueno, han tenido una reunión esta mañana. No puedo decirle, no importa quiénes son. Puede que lo revelemos más tarde, pero han tenido reuniones esta mañana y hemos estado reuniéndonos con China. Terminó asegurando. Creo que se equivocan en sus informes. Terminó concluyendo Trump al dirigirse al periodista. Los comentarios se producen después de que el propio portavoz del Ministerio de Comercio de China, He Yadong, había afirmado que actualmente el país no mantiene negociaciones con Estados Unidos sobre cuestiones económicas y comerciales, subrayando que cualquier declaración sobre el progreso de conversaciones entre Pekín y Washington carece de fundamento y de base fáctica. Entonces, aquí vemos una suerte de juego de palabras, porque Donald Trump en todo momento ha hablado de que sí existen conversaciones, sí existen reuniones, pero no ha hablado de lo más importante, en cuestiones económicas y comerciales. Así que claro, aparentemente muchos expertos consideran que se está valiendo de este jueguito de palabras para en realidad decir, no, sí nos estamos reuniendo, pero no les puedo decir de qué, y después salir a decir, bueno, nos hemos estado reuniendo y hemos estado hablando de una negociación económica, vamos a ser buenos con China para negociar el tema de los aranceles, cuando al final ni siquiera se ha hablado de eso. Además, también ha indicado el propio portavoz del Ministerio de Comercio de China que la posición de China siempre ha sido consistente y está abierta a consultas y diálogos. Sin embargo, ha recalculado que tales procesos deben llevarse a cabo de manera igualitaria sobre la base del respeto mutuo, algo que no está sucediendo necesariamente en Estados Unidos con estas acciones de aranceles, que lo único que hacen es generar una situación de desacuerdo más grande. La estrategia por parte de la Casa Blanca era estar mejor posicionado en la mesa de negociaciones con cualquier país, tomando en cuenta que estos tienen aranceles adicionales. Sin embargo, esto lo único que ha hecho es que la gente ya no quiera seguirle comprando a Estados Unidos, algo que aparentemente en la psique del presidente estadounidense era inimaginable. Así que desde el 2 de abril, cuando Trump ha decretado los aranceles masivos a los socios comerciales del propio Estados Unidos, incluido China y Japón, poco después anunciase pues que había más de 75 países que se estaban dirigiendo con representantes estadounidenses para abordar el asunto de las tarifas y no tomaron represalias de ninguna forma. Y él autorizaba que, bueno, estos 75 países y dichas naciones en total van a tener una pausa de 90 días y un arancel recíproco sustancialmente reducido durante ese periodo, que solo iba a ser del 10%. En la actualidad los aranceles en realidad a los productos chinos ascienden al 145%. Sin embargo, el inquilino de la Casa Blanca no ha descartado bajarlos. Si bien aclaró que la tasa no sería del 0%, aparentemente los va a bajar porque es algo que le nace, no es porque esté negociando algo con China, y lo demuestran las propias declaraciones del portavoz del Ministerio de Comercio de China y las palabras de Donald Trump con respecto a que sí hay reuniones, pero no se puede decir de qué se habla. Estarían demostrando que en realidad no es una situación de contradicción, sino que China ha sido muy clara. Ellos, si bien se están reuniendo con Estados Unidos, puede ser por cualquier motivo, pero ninguno de estos es en materia económica. Antes de terminar, les recordamos que si el video les ha gustado, dejen su like, compartan este video para que llegue a más personas. Lo más importante es que esta información llegue a más personas y sin más que agregar, nos vemos en la próxima.